Tiene un factor muy importante, pero depende hasta de psicólogos, etc. Sí, sí, sí. Era una belleza de experiencia. No era usual tener abogados en esto, No. ¿verdad? Ese yo creo que fue el primero que conocí y de los pocos que todavía recuerdo que desde el derecho entraron a la planificación. No, y también como lo que era interesante, que como yo desconocía un poco cuáles eran, yo siempre pensaba que la mejor universidad era la que está en California, donde estudió Holzer, donde estudió Riva, En Berkeley. en Berkeley. Ajá. Yo pensaba que Berkeley era lo máximo, Ajá. porque era lo único que yo había escuchado. Y allí, de los compañeros míos, que éramos como 30 en total, los que estábamos haciendo ese curso, había uno, Bob Hart, que después me habían dicho que era arquitecto, y que este Hart era de una familia riquísima de San Francisco, California. Entonces yo decía, pero este tipo, ¿será que tiene mucha plata? Porque venirse teniendo Berkeley al lado, que simplemente si no tiene carro, él cruza el puente, el Golden Gate, y llega a Berkeley, pues. ¿Cómo vuela a todos los Estados Unidos para venir aquí a la Universidad de Pensilvania? Pero como yo no tenía ¿sabes?, acceso a él, esperé como 6 meses cuando ya habíamos conversado sobre temas diferentes, etc. Entonces me atreví a preguntarle. Digo, mira, tengo una duda desde que te conocí y supe que tú eras de California. ¿Por qué tú elegiste la Universidad de Pensilvania cuando has tenido que volar todos los Estados Unidos para venir acá si tú caminando llegabas a Berkeley? Entonces me dice con unos aires como pensando yo que este individuo diría, de verdad que este que me está preguntando esto es un ignorante. De verdad. No tiene ni idea. Ni idea. Y entonces me dice, ¿sabes por qué? Porque yo quería estudiar en la número 1 en este año. Vaya. Coño, y en ese momento me doy cuenta que ¿de dónde sin haberlo estabas? siquiera sabido dónde estaba. Y la verdad que eso me ayudó muchísimo a entender, porque yo me quedé año y medio solo cuando ya estaba casado, porque definitivamente mi esposa dio a luz y tuvo a mi hija mayor, la tuvo en el hospital de la universidad. Pero entonces a los 3 meses definitivamente yo tenía unos reading lists que era un fenómeno, y como mi inglés no era tan bueno, a mí me tomaba casi 1 hora traducir una hoja, y tenía unos reading lists que eran, bueno, más o menos un poco como lo que yo tengo aquí. Entonces le tuve que decir, Martita, te tienes que regresar porque definitivamente tú necesitas una ayuda. Yo me casé con una mujer por amor, no porque su padre tenía plata, o sea, nadie podía ayudarme a mandar una empleada, en fin, que es lo que hace la gente que tiene dinero. O hubieran mandado a una prima o lo que fuera, ayudar. Total que yo me quedé prácticamente más de año y medio solo, pasando eso. Cuando yo regresé y vi a mi hija, me lloró, porque ella me había visto en fotos, pero no había visto nunca los bigotes. Increíble. Y cuando la pobrecita vio esa cara, no tuvo otra alternativa que ponerse a llorar, ¿no? Digo, no te preocupes, pero soy tu papá. Y llegaste ya para quedarte. Y llegué ya para quedarme. ¿Pero tú habías pensado en una carrera en planificación? Nunca. ¿No? No, o sea, lo que ocurrió fue que 2 años después de graduarme aquí de arquitecto, es más, cuando yo terminé en La Salle, yo ya era un fotógrafo que hacía los trabajos que hacía mi padre pintando y todo. Entonces yo pensé y dije, caramba, yo ya tengo una carrera y puedo hacer lo que ha hecho mi padre, pero yo tenía el interés de ser arquitecto. Entonces yo dije, no, voy a mantener la carrera como un auxiliar, porque me inscribí en arquitectura 6 años por la noche,
terminé, pero durante el día no solamente retrataba en el hipódromo los sábados y domingos, sino que el resto de la semana yo iba a las casas. Nunca llevé flash. Yo llevaba los 2 trípodes que llevaba mi papá con las luces, el trípode con la máquina, y entonces, y también la sotana. El pedacito de sotana. Llevaba el pedacito de sotana negra porque lo tenía que poner, porque yo creaba un estudio allí. Y me fue tan bien que pues, pude definitivamente terminar mi carrera. Y entonces a los 2 años, que durante esos 2 años yo estaba asociado con Rodrigo Mejía Andrió. ¿Por qué? Porque habíamos estado en la universidad, él siempre un año antes que yo. Entonces cuando él se graduó, yo le ayudaba en ciertas cosas porque esas tesis siempre son bárbaras, ¿no? Entonces, cuando él ya era arquitecto, en el siguiente año, que me tocaba hacer la tesis, que la hice con otros 3 arquitectos, ¿y qué hicimos? La renovación urbana del casco viejo. Fue un proyecto interesantísimo que salió en los periódicos y en todo, nos dieron el premio más grande, en fin. O sea, allí, sin darme cuenta que yo posteriormente podría ir a los Estados Unidos, si te digo que por 17 años no crucé el puente de las Américas, sí. ¿Qué iba a pensar yo que me podía ir a algún otro lado? Y menos cuando ya me casé y todo, claro, a los 27 años. Entonces salió esta beca, y entonces Rodrigo me ayudaba en ciertas cosas, y salió esta beca, y yo estando con Rodrigo, Rodrigo me dice: Marcelo, fíjate qué maravilla esta beca. ¿Por qué no te inscribes? Yo digo, no, mira, ya estoy casado, mi mujer está encinta, en fin, definitivamente yo creo que no me interesa. Y Rodrigo insistió. Bien. Y a los 2 días me trajo todos los papeles. Lo único que no hizo fue firmarlos porque los tenía que firmar yo. Y por eso le debo tanto a Rodrigo. Qué bien. En ese sentido de haberme forzado a ser la persona que soy ahora, que definitivamente, que no sé si yo te he comentado la importancia que tiene estudiar planificación de ciudades, y los arquitectos que nos graduamos aquí. Yo siempre digo que en la universidad los arquitectos aprendemos las piezas de una máquina. Y eso no te lo he contado antes. No. Bueno, te lo comento porque es interesante. Las piezas de una máquina en arquitectura las aprendemos y son la casa, el edificio apartamento, el parque, el hospital, el edificio de oficinas, todos aquellos elementos que son lo que yo llamo que son las piezas de una máquina. Pero ¿cuál es la máquina? La máquina que es la ciudad no es una máquina metálica, ¿ves? Es simplemente, para mí, la ciudad es un organismo vivo que nace, crece, se enferma, a veces ciertas partes mueren, se amputan, se hace una renovación urbana y esa criatura que ha seguido creciendo vive. Por lo tanto, es un organismo vivo y hay que entender lo fácil que es cuando tú tienes algo mecánico, tú sabes hasta el último tornillo dónde va, pero cuando tú tienes un organismo vivo como la ciudad, tú necesitas esos 2 años para poder conocer la máquina que es la ciudad. Y en eso lo que yo aprendí, que me ha servido muchísimo, es que yo en una ocasión se sentó ahí donde estás tú un doctor que nunca supe ni cómo se llamaba, le di la mano después que lo salvé
de hacer una pésima inversión y ni siquiera le cobré un real. O sea, eso sí no nos lo enseñaron en la universidad. ¡Carajo, cobra! Eso no entró. Pero llega y me dice, arquitecto, me han recomendado mucho, ya estaba yo de socio con Holzer, dice, me han recomendado mucho que hable con usted, porque acabo de comprar un lote a buen precio. Lo que quiero es hacer un edificio de apartamentos, pues ya estoy hasta aquí de mi profesión y quiero vivir de una renta. Entonces lo primero que yo le pregunté es, ¿dónde tiene el lote? Porque yo sé cómo hacer la pieza. Ajá. Entonces me dice, mira, lo he comprado y es justamente cuando tú vienes por la Justo Arosemena, donde estaba la estación El Árbol, Ajá. que ya lo quitaron. A la siguiente cuadra viene la calle Donde 50. viene la calle 50, sí. Entonces él había comprado un lote en la mitad de esa cuadra que va de ahí a la siguiente calle, que viene desde Vía España, donde estaba siempre la oficina del doctor de los ojos, doctor Boyd, sí. ¿ves? En el medio. Entonces cuando él me dice que el lote está allí, yo inmediatamente por ubicación dije, a este señor yo tengo que orientarlo porque si no se va a meter en un lío. Entonces le dije, mire, ¿y qué quiere usted hacer ahí? Dice, bueno, 2 apartamentos por piso de unos 180 o 200 metros. Y yo le dije, bueno, no estoy de acuerdo porque usted está haciendo unos apartamentos que si los va a alquilar o vender serían carísimos. Y el ambiente donde está usted, de lo que está rodeado y existente, no le va a ayudar. Al contrario, va a ser una inversión peligrosa. Fíjese que en la esquina, en esa misma calle suya, hay una casa que es una casa que la trasladaron de lo que era la zona del canal y la pusieron allí porque simplemente la trasladaron total, hasta con los comején, al punto que yo ahí vivía, y por eso conocía yo bastante esa casa, un joven Jordán que es especialista en serigrafías. Y yo hacía muchas serigrafías de las obras de arte de buenos artistas y él las hacía. Entonces yo le decía, mira, tú tienes una casa que tiene mucha preocupación porque mira tú toda la cantidad ya con los años que tiene esto, que no se les ocurra eliminar a los comején, porque se te va a venir la casa abajo. Que ahora mismo prácticamente ellos están ayudando a sostenerlo. la estructura. Esa era una de las últimas casas de madera que hubo ahí en realidad. Y entonces y le digo, mire, y en la otra esquina, que era la esquina ya hacia la ruta, hacia la Rosemena, digo, hay una casa de planta baja y 2 altos, de un colorcito medio morado, que definitivamente es una de las pocas casas que se iniciaron en todo el sector ese de la exposición Bellavista, por lo tanto no tiene mucho valor. Y enfrente hay otra casita con una esquina redonda que abajo tiene una venta ahí que ahora casi sería como la de chinitos, que era de vender tonterías. Pero lo peor está que al lado hay un espacio enorme, que esa es la parte de atrás del edificio Salomón, que estaba en Vía España. Sí. Y hay una diferencia de nivel, como casi de 2 pisos. Sí. Entonces, cuando hicieron esa construcción, que estaba Salomón ahí en Vía España, lo que estaba hacia abajo aparentemente eran depósitos. Pero después, con el tiempo, esos depósitos los alquilaron. Y lo que había allí era cambio de llantas, se había vuelto un taller. Un montón de esas cosas negativas. Entonces le dije, sus clientes lo que van a estar mirando es no solamente el desorden que hay ahí, sino la calidad de trabajo, que son demasiado negativos. Entonces terminé y le dije, mire, ni siquiera la posibilidad de hacer
un proyecto de 4 apartamentos por piso es necesario porque el ambiente con los costos, y eso que estamos hablando hace, digamos, de 25 años, 20 años, digo, con los costos de ahora definitivamente tampoco va a ser una inversión buena. Entonces le dije, mire, mi consejo es que si usted quiere seguir haciendo un proyecto como el que usted quiere que sea favorable y que usted pueda vivir de unas buenas rentas, dése cuenta que si usted ha invertido, como me dijo que le había costado $10,000 el terreno, entonces ya conociendo uno todos estos elementos, que eso no te lo enseñan en la universidad, entonces yo le dije, mire, esos $10,000 que a usted le parece una excelente compra, y lo es, pero no en las circunstancias en que yo le estoy comentando. En ese caso, piense en comprar, si usted quiere seguir haciendo ese edificio, usted piense que va a gastar $20,000 y compra un lote parecido en una de las 3 mejores urbanizaciones, donde ya exista allí una condición económica lo suficientemente alta que lo que yo le propondría a usted es que usted haga todavía algo un poquito más económico para que usted se beneficie de los intereses ya que están allí, y con eso usted se va a salvar. Además, esa porción de $10,000 a $20,000 comparado con los 2 o 3 millones que le pueda costar el edificio, no es nada. Entonces le dije, mi recomendación es esa, que usted allí no haga nada, que venda el terreno y después busque, y por supuesto no le dije, y no regrese donde mí porque no lo quiero atender. Y le di la mano y se fue. Entonces, ¿qué resulta? Por suerte ese señor vino a hablar conmigo de esa pieza, que si él hubiera ido a cualquier arquitecto muy bueno, pero que no hubiera tenido la preparación de la planificación, un diseñador de piezas, entonces yo decía, ese arquitecto por la noche hubiera celebrado con champaña, porque para él, al no tener, simplemente era un proyecto que podía ganarse su buena cantidad de plata. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que yo creo que es tan importante